Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el sentido del olfato. Mediante el sentido del olfato se pueden distinguir los diversos olores y aromas, agradables o no, que llegan con el aire hasta la nariz. El sentido del olfato es de gran utilidad porque previene de peligros. Las funciones generales del olfato es fundamental para la percepción de diversos sabores. Facilita e impide interacciones sociales y también permite evitar la ingestión de alimentos nocivos. El sistema anatómico de la nariz es donde reside el sentido del olfato y hace parte del epitelio olfativo, lugar donde se encuentran todos los receptores olfatorios. En otras palabras, el epitelio olfativo es el sentido del olfato y está formado por la nariz, que se divide en dos compartimentos separados por el tabique nasal, los cuales tienen dos orificios de salida denominados narinas. Por el otro lado, la nariz termina en una abertura que se comunican con la faringe. Vamos a ubicar, en esta parte se ubica el vestíbulo nasal. En las paredes laterales de las fosas nasales se encuentran unos huesos esponjosos llamados cornetes. Debajo de cada cornete existen unos espacios denominados meatos, que son los que se comunican la nariz con los senos paranasales. Las narinas o fosas nasales son dos cavidades de la nariz llamadas cornetes. Ambas se comunican al exterior a través de las ventanas de la nariz, lugar por donde penetran los olores justamente del aire que se respira. Las fosas nasales se encuentran separadas por el cartílago y protegidas por un vello que retiene el polvo que flota en el aire. Las fosas nasales se encuentran cubiertas por una membrana mucosa cuya parte inferior recibe el nombre de pituitaria roja. La pituitaria roja sería esta parte de aquí. Y en su parte superior el de la pituitaria amarilla, que se ubica aquí. La pituitaria roja es de color rojo debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos que presenta. Su función es calentar y humedecer el aire que pasa a los pulmones para evitar que llegue frío y que las vías respiratorias se resequen. La pituitaria amarilla u olfatoria recubre el meato superior y la mitad del meato medio. Es de color amarillento debido a la gran cantidad de terminaciones nerviosas que posee. Allí residen los quimiorreceptores del olfato. Además, en esta zona se encuentran células olfativas fusiformes que provienen del bulbo olfativo. Aquí, además de encontrarnos con la pituitaria amarilla, se encuentran también los nervios olfatorios. El bulbo olfatorio, que es el que se ubica en esta parte de aquí. El bulbo olfatorio está representado aquí para verlo de una mejor manera, y sus partes que lo integran. Es una región del sistema nervioso central que procesa la información procedente del epitelio olfativo, que es la parte anatómica capaz de detectar los olores. Por otra parte, el bulbo olfatorio trata y codifica esta información y la dirige a estructuras superiores del cerebro, y sus neuronas principales son las células mitrales. Estas reciben la información de las neuronas olfativas, la integran y la envían a través de sus acciones a otras regiones cerebrales. El tracto olfatorio es el que se ubica en esta parte de aquí y
aquí lo ubicamos en esta parte. Sería todo esto es el tracto olfatorio. Los nervios olfatorios, como ya lo había mencionado, está aquí. Es el encargado de transmitir el impulso nervioso hacia el cerebro para que éste elabore una respuesta al estímulo olfativo. Las ramificaciones nerviosas son las que transmiten los impulsos de las células olfatorias al bulbo olfatorio. También se le conoce como receptores olfatorios. Neuronas sensoriales olfatorias son las células receptoras para la sensación del olfato. Son unas células bipolares ubicadas en lo alto de la cavidad nasal en una zona especializada de la membrana mucosa llamada epitelio olfativo, intercaladas entre las células de sostén, que hay más o menos 100 millones de ellas. El epitelio olfatorio consta de 3 tipos de células: las de soporte, basales y las de sostén. Las células de soporte son células epiteliales columnares tapizadas por microvellosidades en su borde mucoso y repletas de gránulos secretores. Las células basales se encuentran en la base del epitelio olfativo y son células madre indiferenciadas que dan lugar a las células receptoras olfativas. Esas células madre experimentan mitosis, produciendo una renovación continua de las células receptoras. Las células receptoras olfativas son también neuronas aferentes primarias y constituyen el sitio de unión, detección y transducción de las sustancias olorosas. Entonces, esto quiere decir las células basales son células madre sensoriales. Las glándulas de Bowman son las que se ubican aquí. Esta es una estructura fundamental del epitelio. Secretan una sustancia mucosa, moco, que recubre los cilios de las células sensoriales, lo que va a permitir que la sustancia olorosa penetre y se mantenga en contacto con las células receptoras durante un tiempo. Los receptores del olfato son neuronas que se encuentran en la pituitaria amarilla, en la parte superior de las fosas nasales, la placa cribiforme que forma el techo del conducto nasal y está perforada por los forámenes olfatorios. Vamos a ubicar el hueso etmoides. Es este de aquí. El hueso etmoides es un hueso de forma simétrica, ubicado como base del cráneo, contribuye en la formación de las cavidades nasales. Y por último vamos a ubicar el seno frontal, que sería esa estructura de aquí. Aquí vamos a ubicar los filetes olfatorios, serían estos de aquí. La lámina cribosa sería la que se encuentra aquí. La vesícula y cilios olfatorios serían estos de aquí. Los cilios son pelitos microscópicos consideradas prolongaciones de las células olfativas. Están recubiertos por receptores sensibles a la molécula del olor. Entonces, ¿cómo olemos los olores? Podemos percibir los olores a través de un proceso olfativo, desde la nariz hasta el cerebro. Aquí pues podemos decir que todo este proceso pues nos permite oler como que se están horneando galletas, las moléculas emitidas pues ya sea por cualquier alimento, en este caso las galletas viajan por el aire, las moléculas viajan por la nariz, las moléculas llegan hasta la membrana olfatoria ubicada en la cavidad nasal. En la membrana hay muchas células receptoras consideradas prolongaciones del cerebro, sensibles a las moléculas. Entonces,
Entre la molécula y la célula se crea un impulso nervioso. El impulso viaja a través de la lámina cribiforme, un hueso delgado de la frente. Sobre esta lámina están los bulbos olfatorios. En cada bulbo olfatorio hay estructuras llamadas gloméridos. Estos gloméridos distribuyen los impulsos nerviosos al cerebro. Los impulsos se distribuyen a distintas áreas del cerebro, pues para poder descifrar en este caso la percepción del olor a galletas horneadas. Entonces, ¿cómo podemos decir cómo funciona el olfato? El proceso olfativo inicia cuando el aire junto con las moléculas de olor ingresan a través de las fosas nasales. El olor es captado por los receptores, los cuales envían un impulso de su compuesto químico hacia el bulbo olfatorio, donde se envía la información al cerebro.